Para alimentar al mundo, se necesita más que sol y lluvia. Se requiere conocimiento, experiencia y apoyo para los suelos donde crecen nuestros alimentos. Nuestra alimentación depende de que las plantas crezcan de forma fiable. Desde hace décadas, los fertilizantes han contribuido a hacer esto posible. Ya sean minerales u orgánicos, proporcionan a las plantas los nutrientes necesarios de forma específica. Así, los fertilizantes no solo son impulsores del crecimiento, sino también la base de una seguridad alimentaria global y estable. Durante mucho tiempo, el debate público se centró en el rendimiento, la eficiencia y la fiabilidad. Es importante incluir también la sostenibilidad en esta reflexión, porque para una producción de alimentos moderna y sostenible, debemos garantizar los rendimientos al mismo tiempo que protegemos el medio ambiente y el clima. Pero, ¿cómo es exactamente una producción de alimentos sostenible? Ese es precisamente el objetivo en el que trabaja intensamente el sector, con innovaciones que reducen las emisiones, mejoran el aprovechamiento de los nutrientes y abren nuevas vías de aplicación. Porque está claro, eficiencia y sostenibilidad no se excluyen mutuamente, sino que se complementan. La fertilización moderna combina ambas. Gracias a la aplicación asistida por GPS, las plantas reciben exactamente la cantidad de nutrientes que necesitan. Esto protege el medio ambiente y ahorra recursos valiosos. CompoExpert es una de las empresas que está dando forma activa a esta transformación. En varias ubicaciones de Europa, la empresa produce fertilizantes especiales para cultivos de todo el mundo. Su objetivo: ofrecer productos eficaces y asumir al mismo tiempo responsabilidad. Para ello, se ha invertido específicamente en los últimos años en tecnología moderna, en electricidad verde y en procesos que reducen las emisiones. Las emisiones de gases de efecto invernadero en la planta se han reducido en más del 60%. La fertilización sostenible comienza aquí, en la producción, porque cada avance en la planta crea la base para más eficiencia y protección climática donde más importa, en el campo. Pero quien piensa realmente en sostenibilidad no se detiene en la puerta de la fábrica. La mayor parte de las emisiones no se generan en la producción, sino que provienen de las materias primas utilizadas y de lo que ocurre posteriormente en el campo. Por eso, un factor clave es la elección de las materias primas. La empresa ha reorganizado completamente sus compras. Desde 2024, se utilizan materias primas recicladas o con reducción de CO2, producidas con electricidad verde o mediante nuevas tecnologías que evitan emisiones ya en la producción y aumentan la sostenibilidad. Pero, ¿qué significa realmente una compra sostenible en la práctica? André Leise ha acompañado esta transformación desde el principio y sabe qué es lo importante al seleccionar las materias primas. Nos esforzamos constantemente por reducir de forma sostenible la huella de carbono de nuestros productos. Para ello, apostamos sistemáticamente por el uso de plásticos reciclados en nuestros envases. Pero lo que es aún más importante, también por el uso de materias primas producidas de forma sostenible para nuestra producción local. Empezamos con nitrógeno, magnesio y potasio. Desde principios de 2024 utilizamos Blue N, es decir, amoníaco azul en esta planta. En comparación con el amoníaco gris producido convencionalmente, tiene una huella de carbono aproximadamente un 60% menor. Desde hace unas pocas semanas hemos cambiado a potasio y magnesio producidos de forma sostenible. Nuestro socio logra reducir la huella de carbono de este grupo en un 90% mediante el uso de electricidad verde de producción propia. Estas medidas nos ayudan a evitar aproximadamente 35.000 toneladas de CO2 al año. Pero eso no es todo. También somos socios asociados del proyecto AMFOR. El proyecto AMFOR tiene como objetivo hacer utilizables para la industria los fosfatos contenidos en las aguas residuales del área metropolitana del Ruhr, donde se encuentra nuestra planta. Así comienza la fertilización sostenible ya en la compra, con materias primas eficaces y menos perjudiciales para el clima. Pero no termina ahí. La sostenibilidad recorre todo el proceso hasta lo más profundo de la producción. Muchos aspectos se han replanteado y equipado con tecnología moderna que ahorra recursos y reduce emisiones. En el lugar de producción se llevan a cabo numerosos procesos que consumen mucha energía.
Por eso, el ahorro energético es un factor decisivo para la protección del clima. Muchos procesos están coordinados entre sí y se integran con precisión. Esto crea espacio para sinergias. El calor generado no se libera simplemente al medio ambiente, sino que se reutiliza en otras áreas de la producción. Natasha Kashna, subdirectora de la planta, ha acompañado este proceso durante años. En la mayor planta de producción de Compo Expert aquí en Krefeld, apostamos por procesos sostenibles y orientados al futuro. Desde 1910 producimos en esta ubicación fertilizantes especiales, sólidos y líquidos, bioestimulantes y nuestro propio ácido nítrico. Utilizamos el calor residual del ácido nítrico para otros procesos en la planta, así como para calentar nuestros edificios. La sostenibilidad también es un tema internacional para nosotros. En nuestras plantas de la Vall d'Uixó, en España, y Dainse, en Bélgica, operamos instalaciones fotovoltaicas. La sostenibilidad es para nosotros una práctica diaria y una responsabilidad tecnológica. Un sistema con doble efecto: ahorra energía y reduce emisiones. Pero, ¿cómo afectan la compra de materias primas con reducción de CO2 y las medidas de optimización en las plantas de producción a la sostenibilidad de los productos? Cada medida individual reduce la huella de carbono y aumenta la sostenibilidad. Una persona que se ocupa precisamente de esta cuestión es el gestor de sostenibilidad, Dr. Lucas John. Gracias a todas estas medidas hemos logrado reducir a la mitad, en algunos casos, la huella de carbono de nuestros productos. Para nosotros esto representa un hito importante, pero aún no hemos alcanzado nuestra meta. Con nuestra estrategia de sostenibilidad a largo plazo, trabajamos continuamente para reducir aún más las emisiones en toda la cadena de valor, desde el suministro de materias primas, pasando por la producción hasta la aplicación de nuestros productos. El objetivo es contribuir a una producción de alimentos responsable y preparada para el futuro. Como hemos visto, las materias primas y la producción juegan un papel clave. Sin embargo, un factor decisivo para la sostenibilidad es la aplicación de los productos. El uso de fertilizantes puede tener impactos ambientales negativos, como emisiones de óxido nitroso, lixiviación de nutrientes, entre otros. Compo Expert ofrece soluciones que reducen significativamente estos efectos, como el uso de inhibidores, fertilizantes de liberación prolongada y bioestimulantes. Gracias a muchos años de trabajo intensivo en investigación y desarrollo, Compo Expert ha creado un portafolio tecnológico que contribuye significativamente a hacer la producción de alimentos más sostenible. La producción sostenible no es un estado, sino un camino. Un camino que comienza con muchas pequeñas decisiones, desde la materia prima, pasando por la producción, hasta la aplicación. Quien desarrolla fertilizantes hoy, también está tomando decisiones sobre el mañana. Compo Expert recorre este camino paso a paso, con tecnología, responsabilidad y una visión hacia el futuro. Porque la agricultura del mañana necesita soluciones que ya funcionen hoy.